Hola, buenos días. Mi nombre es Héctor Benito. Yo soy el director de proyectos y sostenibilidad del grupo y dentro del Grupo Carreras. Y dentro de mis funciones está crear proyectos estratégicos para el grupo dentro de nuestras distintas unidades de negocio. ¿Vale? Nosotros estamos muy especializados en alimentación, bebidas, mundo energético, mundo de economía circular. ¿De acuerdo? A día de hoy realmente somos una empresa familiar de carácter internacional con más o menos 1 millón de metros cuadrados instalados en la península, unos 1000 y pico trailers en propiedad, más otros 1000 que nos dan servicio directo y unos 700 vehículos de distribución de última milla. ¿De acuerdo? Esto más o menos lo hemos ido extrapolando al resto de Europa. ¿De acuerdo? Y la idea es que seguimos creciendo, compitiendo con grandes empresas como Kuehne+Nagel, DSV, etcétera. ¿Vale? El objetivo de hoy, un poco con lo que hablamos con las DEIR, no era contaros lo que es Carreras, ¿vale? O sí, un poco el modelo de lo que estamos intentando seguir para que os sea útil, y sobre todo intentarlo enfocar al por qué el movimiento hacia un transporte más limpio y qué implicaciones tiene en una empresa logística como nosotros, ¿de acuerdo? Lo que he intentado es no contaros nuestro plan de sostenibilidad por completo, que por supuesto estáis invitados a escucharlo y tenéis mi contacto y os lo explicaré de mil amores, sino a haceros un caso de uso real de por qué a día de hoy la electrificación todavía no es una realidad en nuestras flotas, ¿de acuerdo? Como cuando hablas para gente es bueno saber tener un poco dónde incidir. Me gustaría por lo menos 2 o 3 puntos de gente en que estáis especializados para también un poco enfocar ese punto y así durante la explicación os puedo dar algún apoyo más, aunque luego imagino que en la mesa redonda será más fácil. Informático. Bueno, yo soy ingeniero informático también, es superior, y mi vida empezó ahí. De hecho era el director de IT del grupo y nosotros tenemos una empresa de energías renovables, aparte de lo logístico, etcétera, tenemos todo centralizado y al final hemos terminado más en conocimiento y proceso. Así que es importante que entiendas la parte de proceso para aplicar tecnología, porque luego todo lo que estás viendo aquí al final tiene tecnología de fondo. Somos de Hyundai todos. ¿Todo es Hyundai? Muy bien. Buen proyecto en Suiza, por cierto, de hidrógeno, ¿eh? Yo soy informático y tengo contacto con un grupo pequeño de logística que se llama Mars. Vale. Bueno, hay una parte muy importante que tenéis que ver detrás de un operador. Nosotros en el grupo tenemos nuestro departamento de sistemas es propio, ¿vale? De hecho se creó ya nosotros tenemos 90 años de historia y el departamento de IT se creó hace unos 30, más o menos. Ahora tenemos más de 150 programadores y todo el software del grupo es propiedad nuestra. TMS, WMS, gestión de optimización de ruta, flota, etcétera, ¿vale? Con lo cual la logística tiene mucha implicación en la parte de tecnología, seguimiento, digitalización, IoT, inteligencia artificial obviamente ahora. Pues acabas de mencionar un término en el que trabajo yo mucho, que es el IoT. Trabajo en una empresa que se llama Unavis, entonces, yo soy informático también, pero nosotros lo que hacemos es, son dispositivos IoT también para tratar todo el tema de logística. También estamos muy enfocados en temas de sostenibilidad, en varios lugares. Muy bien, bueno, pues vamos, yo creo que con algunos puntos he acertado, si no intentaremos enfocarlo para allí. Mi ayudante tras bambalinas, venga, vamos allá. Bueno, la idea es que un operador logístico en 2027 va a ser declarado industria. Eso significa que tenemos que hacer toda nuestra declaración de emisiones de huella de carbono igual que cualquiera de las industrias estándar que a día de hoy producen a nivel europeo. Esto significa que un operador como nosotros, que no para de crecer y en el que la tecnología todavía nos acompaña para la descarbonización, implica que nuestros proyectos de mejora continua tienen que ir de la mano con el mercado para ser lo más competitivos posible. Igual que hemos evolucionado en optimización de centro logístico, de gestión de energía, tenemos que conseguir evolucionar hacia la parte de costes de nuestros vehículos, porque al final son una de nuestras principales piedras angulares, que a su vez es el que más crece, porque cuanto más grandes eres, cuanto más centros logísticos tienes, más necesidad de vehículos dando servicio tienes que ejecutar, ¿de acuerdo? Esto se ha digamos, hecho más relevante dadas las últimas directivas europeas vinculadas al Fit for 55, que empezaremos un poco profundizados para que entendáis un poco esta normativa, esta legislación que Europa ha implantado y que al final va a hacer que todos los movimientos que se están ejecutando vayan alrededor del tema de emisiones de CO2 y de eficiencia energética, que al final tiene una implicación directa en el transporte.
Yo toda la presentación la voy a intentar vincular a lo que es el operador, transporte pesado y transporte ligero de última milla, porque como estaban luego los compañeros de yo creo que vosotros lo ibais a redireccionar más hacia tema vehículo, más automóvil, aunque tenéis toda la parte de industrial, por intentar hacer lo más completo posible en la presentación. Que entendáis cuál es una estructura de costes realmente de un operador logístico, tanto a nivel transporte como a nivel de conductor y de explotación, y por qué la electrificación todavía no es una realidad absoluta dentro de nuestras unidades, ¿de acuerdo? Aunque llevamos muchos años trabajando en ella. Una pincelada de nuevos combustibles y el por qué. ¿Sabes? ¿Por qué ya estamos utilizando partes de biocombustibles? ¿Por qué utilizamos hidrógeno ya en algunas de nuestras rutas? ¿Por qué hemos conseguido electrificar ya algunos de nuestros servicios? Una pincelada de algunos vehículos eléctricos que ya hemos testeado y que ya tenemos en producción y que para nosotros ya es una realidad y que la generación que viene en estos días podáis diferenciarla y entendáis qué implicaciones tiene, ¿vale? Y sobre todo porque hay que entender dos conceptos. Cuando se habla de movilidad y de electrificación, nos meten a toda la movilidad, la meten como dentro del mismo paquete. Claro, un autobús tiene una explotación de 30 años, más o menos. Pues a los 10-12 años le cambian los asientos, lo repintan otra vez, sigue viviendo. Un tráiler, para que os hagáis una idea, si está en alta producción, para un operador como nosotros, hace unos 250.000 kilómetros al año. Eso significa que a los 3 años y medio ya tendrá 1 millón de kilómetros, con lo cual el vehículo va a ser renovado. Con lo cual eso implica que los retornos de inversión son más complejos y que una parte que ha dicho antes Alasdair es que cuando tú planificas un autobús, el autobús siempre tiene unas paradas más o menos determinadas, unos descansos determinados, salvo los que hacen movimiento entre ciudades. Pero los que están a nivel, digamos, ciudad, lo tienen más sencillo. Sin embargo, un tráiler no tiene por qué tener un punto destino siempre igual, ¿sabes? Al final se hace discrecional, puede ir a cualquier punto de España, dependen del tacógrafo del conductor, y el descanso puede caer en cualquier sitio, ¿vale? Con lo cual, aquí tenemos dos implicaciones. Una, el propio proceso y digamos que el retorno de inversión que tenemos que ejecutar, ¿vale? Y luego daré una pincelada sobre dos conceptos de ayudas que creo que es importante que tengáis en la cabeza y que además creo que son relevantes también para muchos temas de informática, porque todo el tema de eficiencia energética ahora está bastante en boga y es bastante complejo, y yo creo que tiene también bastante implicaciones en todo el concepto de electrificación, ¿de acuerdo? Venga, vale, otra más. La idea es que la legislación europea sobre el clima lo que ha realizado es decir, bueno, nosotros necesitamos llegar a 2030 con un 55% de reducción de huella de carbono y para eso tengo que atacar a los sectores principales. Dentro de los sectores principales considera que si los ataca los pondría otra vez en disituación con otros mercados extranjeros como pueden ser los estadounidenses o el mercado chino que cada vez está más presente en Europa. Y además tiene que conseguir no solo ponernos en no competitividad, sino tiene que conseguir que todo lo que incentive lleve un motivo innovador para que Europa vuelva a conseguir independizarse del resto digamos, de unidades monetarias del mundo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al final las empresas estadounidenses cada vez son más grandes, las empresas que vienen de Asia cada vez son más grandes, y Europa tenemos grandes empresas a nivel conceptual en todos los entornos, pero realmente somos empresas muy pequeñas comparado con lo que ellos pueden ejecutar. Con lo cual, tenemos que conseguir ser mucho más innovadores que ellos y más competitivos en un entorno mucho más reducido. Y esto tiene muchas implicaciones, tanto a nivel logístico, porque los grandes logísticos mundiales somos europeos, tanto a nivel de producción, porque las grandes marcas de producción normalmente eran germanas o suecas, sobre todo en la parte más logística, ¿de acuerdo? Y esto tiene que conseguir que al final lleve a que Europa esté liderando, digamos, todo el cambio climático. ¿De acuerdo? Para ello, ¿qué ha hecho? Enfocar, digamos, todo el ataque de la emisión energética en estos 5 grandes puntos, haciendo sobre todo hincapié en transporte, carretera, agricultura y edificios. ¿Por qué? Porque al final la parte de agricultura, ahí habla un de 11%, hay algunas estadísticas que hablan de un 20%, la parte de gestión de basura es un 3%, pero realmente todo va a pasar a ser cíclico con las nuevas normativas, con lo cual la logística coge mucho más peso, porque igual que el cartón, el papel, los envases ya los estamos reciclando, ahora va a llegar el textil, con lo cual la logística coge más peso en la última milla, ¿de acuerdo? Y toda la parte, digamos, que vaya vinculada a la propia energía. Por eso, casi todo lo que vamos a ver en la última diapositiva va vinculada a que las grandes empresas energéticas tipo Repsol, Iberdrola, etcétera, están obligadas a
comprar los CAEs a empresas por nosotros por haber sido eficientes en toda nuestra gestión logística, ¿vale? Por toda la energía que estamos ahorrando. Y en eso la electrificación tiene un punto muy importante. ¿Vale? Venga. Esta diapositiva para mí es la más importante de entender, ¿vale? Si estamos obligados a reducir un 55% nuestras emisiones en 2030, esto implica que van a existir nuevas directivas que van vinculadas sobre todo a la fiscalía energética, a toda la parte de energías renovables y a toda la parte de nuevas infraestructuras de combustibles alternativos y derechos de emisión. A día de hoy Europa, básicamente todo nuestro consumo en vehículos es diésel estándar, B7, ¿vale? Que sí que es verdad que lleva un poco de bio, pero es estándar. Y gas. Eran las dos grandes energías que utilizamos hasta ahora, siempre con la guerra de que si eran, cuál emitía más o emitía menos. Claro, esto nos pone en dos situaciones diferentes. ¿Por qué? Primero, porque ya habla de que vamos a tener que pagar por nuestras emisiones, que eso nos tiene que obligar a reducirla en nuestra mejora, y porque al final realmente el operador es un actor intermedio. O sea, lo que emitamos de más o lo pagará el fabricante o lo pagará el consumidor, con lo cual tenemos que conseguir que entre esas tres grandes patas de la cadena, conseguir que esa parte de emisión de alguna manera se reduzca. Aquí entra una parte muy importante, y es que la energía, hasta ahora, y el combustible obviamente es energía, ha tomado un valor mucho más relevante dentro de nuestras actividades. ¿Por qué? Porque los grandes operadores logísticos tenemos grandes centros logísticos y somos capaces, para que hagas una idea, mi almacén de Illescas tiene 100.000 metros cuadrados, mi almacén de Masquefa tiene 60.000. Nosotros estamos tenemos instalaciones energéticas de 3,54 megas con capacidad de llegar casi hasta 17-20 por centro. Somos unos operadores con más implantación energética y toda esa energía se ha estado utilizando hasta ahora para mejora del propio centro, para reducir nuestros consumos, obviamente generando energía solar, y para mejorar procesos internos como, imagínate, si yo almaceno chocolate, lo que hago es, tengo sol, atacamos al BMS, que es el cerebro del edificio, y ese cerebro lo que hace es decir, vale, como tengo capacidad fotovoltaica todavía y las placas solo generan cuando tienen demanda, lo que hago es, imagínate, si el chocolate soporta entre 14 y 18 grados, fuerzo a las cámaras para que bajen de 18 a 14 y lo que hago es guardar la energía en otro vector. ¿De acuerdo? El concepto que ha indicado Alasdair del hidrógeno es mismo concepto. Yo intento guardar energía de alguna manera para poder utilizarla, ¿vale? Y este paso es muy importante, ¿por qué? Porque tiene otra vez implicaciones monetarias para los operadores. Si conseguimos reducir nuestra capacidad energética y la generada, al final somos capaces de vender esa eficiencia energética y, por otro lado, la energía somos capaces de utilizarla en nuestros medios. ¿Dónde quiero terminar con esto? Que es un poco lo que vamos a ver, en el que hasta ahora la energía era muy difícil volver a utilizarla en movilidad. Sin embargo, con las capacidades actuales y con el último salto tecnológico que ha habido en las baterías, los centros logísticos ya son capaces de hibridarse. Eso significa que cuando yo tengo energía, soy capaz de almacenarla. Lo mismo que van a hacer los grandes parques eólicos y solares. Y eso me permite volcarlo sobre mi propia flota. ¿Vale? Con lo cual eso implica que si yo consigo reducir el consumo del biocombustible, obviamente voy a ser más sostenible, yo genero mi propia energía y la inyecto en esos vehículos, con lo cual el retorno de inversión se me hace mucho más sencillo. ¿Vale? Que eso sí que es muy importante que lo entendamos para el resto de las explicaciones. Y aquí se hablen, pasa al anterior, dos frentes muy importantes. Uno, las emisiones de CO2 van a tener un mercado también, con lo cual todos aquellos operadores que consigamos reducir o que seamos capaces de gestionar el CO2 de una manera, podemos vender nuestra reducción de CO2 o somos capaces de compensarlo con otros entornos. ¿Vale? Con lo cual ahí se abre un mercado que va paralelo a todos los conceptos de electrificación también. Y por otro lado, se abre el concepto del CAE, en el que nuestros estados, a nivel europeo, pagan a las empresas por demostrar su eficiencia energética. Si yo compro un vehículo eléctrico y es más eficiente que un vehículo de combustión, que lo es, ¿vale? Porque al final realmente aprovechas mucho más la gestión energética producida, que eso lo vemos luego, implica que yo soy capaz de demostrarlo y a mí esa eficiencia energética se me comparará, con lo cual, otra vez, tengo una ayuda y otro diferencial con respecto a otros operadores para ser más competitivo. Con lo cual, estas tres piezas para mí son fundamentales de entender para el modelo de descarbonización y electrificación que tenemos que seguir los operadores.
En este punto, para que os hagáis una idea, ahora hay varias, pues está SBTI, está Lean & Green, ¿sabes? Como varias asociaciones que lo que hacen es ayudar a empresas como nosotros o a grandes fabricantes a estandarizar nuestros planes de acción, demostrarlos y certificar que realmente lo que estamos haciendo es efectivo, ¿de acuerdo? En nuestro caso, por ejemplo, somos miembros de Lean & Green. Nosotros obtuvimos el año pasado la 3ª estrella, ¿vale? Que eso significa que está demostrado y certificado por ellos y por una empresa que nos certifica, como que hemos reducido un 37,5% en nuestras emisiones de huella de carbono. Este año hemos llegado ya al 42%. Una tonelada de CO2, según la Comunidad Europea, en el 2030 valdrá 82 euros, 85. Ahora con la subvención son unos 45. Eso implica el cambio en el que si yo estoy emitiendo unas 130.000 toneladas anuales, el importe que tendría que pagar en impuestos y todo lo que implica lo que os voy a explicar. ¿De acuerdo? Venga, pasa. Venga. Por supuesto, la electrificación tiene dificultades distintas dependiendo de la tipología de vehículo. Un coche es una cosa mucho más simple. Al final, el uso que le empleas, pues puedes ir a trabajar, la capacidad energética que requieres es muy alta, con un cargador de 3,5 o de 7, incluso un enchufe estándar, es un tema de tiempo, no es más. Y está demostrado que el vehículo en sí es más eficiente que el de gasolina porque al final el elemento mecánico es mucho más óptimo. Esto es así, ¿de acuerdo? En nuestro caso, coches, claro, simplemente no empleamos en nuestro modelo de negocio, tenemos muy poquitos, solo para trabajadores y para un tema de gestión de punto de venta, y voy a intentar centraros toda la presentación en estos dos conceptos, para que veáis un poco la diferencia entre el vehículo no pesado, ligero para nosotros y lo que significa para un tráiler todo el entorno del concepto de electrificación, ¿de acuerdo? Y viendo que, claro, que del 15% de emisiones que se indican vinculadas al transporte, el peso que realmente tiene el transporte pesado, porque realmente toda la mercancía a nivel europeo, da igual que pase por puertos, etcétera, tiene una parte intermodal, pero al final los camiones son necesarios para el movimiento y son necesarios para hacer las últimas millas, ¿de acuerdo? Venga, pasa para allá, venga. Aquí nos encontramos otra vez con una nueva problemática, y es que un autobús no es lo mismo que un camión, y la logística tiene un rango tan amplio de vinculaciones que la forma en la que utilizas el vehículo implica que tiene más o menos dificultad en la tecnología que estás utilizando en su combustible. No es lo mismo un tráiler trabajando haciendo una autopista o haciendo una vía de tren que uno de mis camiones moviéndose entre mis centros logísticos, que uno de mis camiones puesto, yo qué sé, en Finsa, haciendo recogida de astillas, ¿sabes?, con una grúa encima, ¿vale? Y esto en todas las escalas, ¿vale? Desde lo que podamos, digamos, ser transporte, digamos, discrecional en carretera hacia elementos pues, más de obra, más industrializados, portacontenedores y lo que, por supuesto, ya es la distribución de última milla. Y cada una de estas tipologías de vehículos necesita una potencia determinada, un rango de kilómetros diferente y unos tiempos de actividad diferentes. Por ejemplo, un camión de recogida de residuo es más fácil, porque es verdad que dentro de la dureza que tiene su trabajo, por la mañana normalmente no trabaja, solo trabaja los turnos de noche, con lo cual tienes muchas más horas para poder electrificar, ¿de acuerdo? Venga. Todos estos datos, ¿vale? España tiene una parte muy buena respecto a otros países europeos y es que existe un gran volumen de datos estadísticos oficiales que nos permiten realizar todos estos análisis y que los podéis emplear para vuestras herramientas, ¿de acuerdo? En este caso, todos los datos que os estoy presentando están actualizados hace 3 meses, pero da igual, porque realmente el perfil no cambia. Esto es una base de datos que se llama Cotram, que depende del MITECO y del MITMA, ¿vale?, donde están todas las referencias de gasoil y donde todos los operadores, digamos, que comunicamos nuestras estructuras de costes generales, nuestros costes salariales, nuestros costes de neumáticos, ruedas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y esto, para mí, es una de las partes fundamentales que tenéis que entender el por qué la electrificación todavía no nos ha llegado a los operadores, ¿de acuerdo? Y he intentado que toda la presentación vaya, digamos, en 2 rangos. Rango de lo que es vehículo más pesado, vehículo ligero, para que entendáis la gran dificultad. Un tráiler de un autónomo de la calle, ¿vale?, de un señor cualquiera o de un vehículo estándar suele hacer entre 120.000 y 150.000 kilómetros anuales. Un vehículo pesado, entre 455 y 520 caballos. Esta equivalencia para un operador logístico, realmente estaríamos en vehículos de 520 hasta 680 caballos, porque empleamos distintas tipologías de arrastres, y normalmente estamos en alta producción, con lo cual hacemos 230 a 270.000 kilómetros al año.
Las horas trabajadas, en su caso, obviamente, son las de una persona, como cualquiera de nuestros convenios. En el caso de un vehículo de alta producción, al final son 3 personas, 2 personas que se montan en un camión y van cambiando el vehículo sin que pare, ¿vale? Que eso tiene una implicación muy importante en lo que veremos después de carga del vehículo, porque al final el vehículo, para poder cargarlo tienes que pararlo. Y para poder hacer estos kilometrajes, normalmente un tráiler, para que sea productivo y rentable para una empresa, tiene que hacer unos 600, 650 kilómetros diarios. Si estás por debajo de 600, estás jodido. A partir de ahí, el euro-kilómetro es muy importante, pero normalmente esa es la importancia para que el vehículo realmente sea óptimo. Sin embargo, un vehículo de 2 ejes de distribución, que sería por los que podemos ver cuando salgamos fuera, repartiendo cualquiera de los supermercados, con su trampilla, etcétera, 7,5 toneladas, más o menos de peso para llevar 4, más o menos en esos rangos. Estás hablando que es verdad que tiene que hacer las mismas horas de trabajo, el coste del vehículo no tiene nada que ver, como veremos, y realmente hace entre 60 y 70.000 kilómetros al año, ¿vale? Eso significa que, en este caso, la vida útil del vehículo, si no está en alta producción, podríamos estar hablando de entre 7 y 9 años, ¿vale? Venga. Visto la parte productiva, digamos, del vehículo en kilómetros, ¿vale? La parte importante sería el resto de sus costes. ¿Por qué? Porque al final hay un tema de persona, salario, un tema de inmovilizado, un tema de combustible. Y realmente el mismo concepto que tiene un vehículo es el que tiene nuestras cuentas de explotación. 3 grandes variables: energía, combustible, personas, inversión en centros logísticos inmovilizados. Bueno, esto es un poco para que si necesitáis sacar algún dato podéis sacarlo de allí para que entendáis dónde vienen los datos y que al final se basen en asociaciones, y que cuando tú coges un vehículo pesado, ¿vale?, sus cuentas de explotación de un vehículo estándar de cualquiera de los trailers que es por carretera tendría que estar en estas cifras. Y si os fijáis, aquí hay 2 partes muy importantes. La amortización del vehículo sobre un vehículo que viene a costar 120.000, 130.000 euros, con una vida 8 años, se podría ser una vida digna, llega al 1.000.000 de kilómetros, estás hablando que supone un 11,5% de su peso. Y sin embargo, el coste kilométrico por la utilización de un combustible, un diésel estándar, más o menos desde entre el 28 y el 30. Hablando de que esta estadística está sacada en diciembre, con lo cual el gasoil estaría más o menos a 1,40, ¿vale? Porque este peso puede variar un poquito. Y es cierto que además las leyes que defienden al transporte, basadas en las tarifas, dicen que en el caso de que el gasoil se modifique, el transportista tiene el derecho a hacer variar su índice de tarifa en un 30% para lo que es el peso del combustible y un 70% de lo que es el IPC, ¿vale? Y el resto son elementos, mantenimiento, reparaciones, dietas, etcétera, que serían equitativas a un vehículo eléctrico como tal, ¿de acuerdo? Venga. Si vemos el de un vehículo ligero, vemos que el dato cambia, por supuesto, o sea, por completo. La amortización no supone casi nada y realmente el combustible coge muchísimo más peso. Y el resto de elementos, neumáticos, etcétera, pues bueno, más o menos podrían ir a la par, ¿vale? Las dietas, por supuesto, son muy equitativas y el resto de elementos podrían ser no significativos, ¿vale? Venga. Ahora, si nos fijamos en la parte, digamos, del coste que le supone el combustible, viendo que es una de las partidas principales para ellos, vemos que, claro, que un vehículo pesado de 40 toneladas consume unos 35 litros. Dependiendo de la operativa que ejecutes, podríamos bajar un poquito menos y decir que es cierto que muchos estamos trabajando en proyectos de conducción eficiente basándose en la tecnología de nuestra telemetría, y eso nos está permitiendo llegar hasta 31 y medios, que ya es una forma de descarbonizar, ¿de acuerdo? Y, sobre todo, especializar al trabajador en el trabajo que está ejecutando, ¿vale? Para que las inercias, las rotondas. Y esto también es muy importante, porque un vehículo eléctrico no se conduce igual que un vehículo diésel, ¿de acuerdo? Y vemos la misma cifra en un vehículo de distribución. Y si os fijáis, realmente no es proporcional a la tonelada que lleva. Un vehículo tráiler es mucho más eficiente en el consumo que un vehículo pequeño. Incluso son mucho más eficientes que un coche. ¿De acuerdo? Vamos. Venga. Llegados a este punto en el que habéis entendido lo que son las estructuras de costes, ¿vale? Ahora nos tenemos que enfrentar a cómo hacemos para que si todos mis equipos son diésel, puedo dar el salto al último, digamos, al estatus final de emisión cero. Porque realmente estamos pasando por pasos intermedios,
¿vale? Eso explico ahora, pero eso, aunque nos permite reducir, realmente la molécula sigue siendo sucia la que emites. Con lo cual tenemos que conseguir llegar a una tecnología final que realmente sea limpia, ¿de acuerdo? Se supone que el objetivo final que Europa nos marca es llegar a la electrificación. Pero si os habéis fijado en los conceptos que hemos visto hasta ahora, y ahora vemos un poco los costes de los vehículos de un vehículo eléctrico, si un vehículo tráiler estándar vale 120.000, un vehículo eléctrico equivalente estamos hablando de 370, 380.000 kilómetros, para hacer 380 kilómetros. Claro, eso hace muy complejo que si el peso del retorno de la inversión es tan alto y la vida del vehículo es pequeña, tengan todavía sentido en nuestro mercado, ¿vale? Venga, entonces, para eso que se está intentando implantar en el mercado mientras llegamos a la electrificación, ¿vale? Que realmente es lo que os explicaré al final. Primero, claro, la electrificación tiene un despliegue complejo, porque es verdad que no hay capacidad energética suficiente a día de hoy para estructurar toda nuestra red, y que además un vehículo pesado como los nuestros, para poder hacer una carga en 45 minutos necesita un cargador de 580. Ahora estamos haciendo pruebas ya con cargadores de 1 giga. Eso es una barbaridad, ¿sabes? Porque al final significaría que en una flota como la mía, cuando llega al parking, yo necesitaría tener tanta potencia como para alimentar 10 Bernabéus, y eso no tiene sentido a día de hoy, ¿de acuerdo? Con lo cual, la electrificación a nivel vehículo ya ha tomado sentido, ya es mucho más sencillo implantarla. A nivel vehículo ligero, veremos ahora que también empieza a tener ya mucho sentido, y en el pesado se siguen haciendo muchas pruebas, y es verdad que tenemos 1000 escenarios, y empieza a tener sentido en aquellos movimientos en el que el vehículo es repetitivo. Lanzaderas entre fábricas, que no paren durante todo el día. ¿Por qué? Porque al final, si el coste, la energía la produces tú, ese variable desaparece de la ecuación, con lo cual el vehículo empieza a ser recuperable. ¿Qué ocurre? Que veremos un poco más adelante que la vida de un vehículo eléctrico todavía es muy pequeña, ¿de acuerdo? En comparación con la de un diésel. A partir de ahí hemos intentado dar el salto a lo que para mí significa el gran primer paso de utilización del hidrógeno, que es, bueno, vosotros en la calle lo entenderéis como Nexa, nosotros lo entendemos como HVO, que al final es, a partir de elementos recuperados vegetales, se mete una molécula de hidrógeno y esto genera un nuevo combustible que es compatible con todos nuestros motores. Y eso significa que yo en uno de mis vehículos, sin llegar a electrificarlo, soy capaz de reducir mi huella de carbono un 90%. Es bondadoso, porque realmente es un cálculo circular, pero sigue teniendo la pega de que yo sigo emitiendo molécula, con lo cual sigo ensuciando el aire. Con lo cual me da el primer paso para poder seguir avanzando la tecnología, pero todavía no es suficiente. Y es cierto que este paso, además, está siendo muy bien acogido por la mayoría de los grandes fabricantes industriales mundiales. Casi todas las grandes marcas nos obligan ya, dentro de nuestros procesos de descarbonización, tener objetivos con ellos y nos han obligado ya a la utilización de este combustible. El precio se va aproximando ya a, digamos, a lo que es el diésel estándar, con lo cual esto es una realidad. Y además está presente en las principales gasolineras ya españolas, donde pasamos por nuestros vehículos. Esto se supone que va a dar el siguiente paso, en el que se supone que a través de absorción de CO2 en nuestros vehículos a determinadas plantas, metiéndoles algo de HVO, somos capaces de generar un combustible nuevo que se supone que tiene un alto rendimiento y es capaz de ejecutar también Fórmula 1, barcos, camiones como los nuestros, porque al final el problema de otros pasos intermedios como cuesta del gas es que la capacidad energética es más baja. Y por supuesto, el último paso sería el hidrógeno, que tiene que venir a superar dos cosas. Uno, realmente el vehículo eléctrico es similar, pero en vez de una macrobatería llevas un depósito de hidrógeno que va reconvirtiendo en energía y empleas una batería más pequeña, y además tus tiempos de carga se parecen a nuestros procesos actuales. ¿Por qué? Porque realmente un conductor puede conducir 9 horas diarias, unas 45 semanales, tiene que hacer sus descansos cada 4 horas, más o menos 45 minutos, no puede superar unas horas diarias, pero claro, el descanso le pilla donde le pille. Y el depósito aguanta lo que aguanta, con lo cual cuando tiene que ir a cargar un depósito diésel de 1.200 litros nos puede costar 12 minutos, 16 minutos. Cargar un camión eléctrico a día de hoy, estamos hablando de 3 horas y media, como mínimo con un buen cargador.
Hemos conseguido bajar tiempos hasta 45, pero claro, llevando la batería a situaciones extremas. Sin embargo, con biocombustible yo soy capaz de cargar en cualquier, ¿sabes?, en el mismo tiempo que un vehículo diésel. El e-fuel de momento son solo pruebas, con lo cual no os puedo decir nada. Y en hidrógeno, que sí ya tenemos las primeras pruebas ya ejecutadas, estamos hablando que nuestros vehículos se cargan en 12 minutos también, con una capacidad energética muy buena, que además nos ayuda a reducir el consumo. Y aquí abajo veis un poco, claro, las dificultades para luego poder hacer la distribución, ¿vale? Por eso, en España, de momento, va tan lenta la electrificación. Realmente creo que hay 1.200 trailers electrificados a día de hoy en el mercado y matriculados. Pero, si os fijáis, la normativa es muy clara. En 2030 tenemos que llegar a ello, ¿vale? Entonces, siguiente paso. Venga. Entonces, ¿qué estamos haciendo todos los operadores? Claro, seguimos innovando, haciendo pruebas, testeando, porque al final necesitamos seguir reduciendo nuestra huella, necesitamos que nuestro personal esté formado para cuando llegue, tenemos que tener todos nuestros procesos adecuados a estas nuevas normativas y eso implica que seamos más o menos competitivos. Y para eso casi todo se basa en tecnología, en la optimización de todos nuestros procesos. Y por eso una de las partes fundamentales que hemos hecho en nuestro plan de sostenibilidad es equiparar innovación y sostenibilidad. ¿Por qué? Porque nos obliga a realizar todos los procesos completos. Y una parte que muchas veces desde fuera, si nos dedicáis a la logística, ya no veis, es que la logística realmente se ha convertido en una commodity. O sea, al final, todo proceso o todo elemento, materia prima, producto terminado, tiene que pasar 3 veces por el operador logístico. Recojo materia prima, producto semielaborado, almaceno, llevo hasta punto final, hago milla o distribuyo en gran consumo. Y a esto se va a multiplicar otra vez por 2, porque al final todo tiene que ser retornable. Con lo cual tendrá que volver al ciclo, se convertirá en materia prima y volverá a empezar. Y puede pasar por todos estos puntos. Con lo cual, en cada uno de estos eslabones de la cadena se emplean medios de logística y distribución diferentes. Y esto implica que con las estructuras de costes que habéis visto antes, la aplicación de la electrificación es alcanzable de una manera más rápida. ¿De acuerdo? Venga. Entonces, ¿dónde está más o menos el estado del arte a día de hoy? Si nos dedicamos a vehículos de última milla, más o menos vehículos eléctricos ya podemos encontrar. Vuestra compañía ya tiene sus vehículos eléctricos de última milla y estamos hablando de costes que realmente empiezan a estar ya muy cerca de lo que vale un vehículo de combustión. Y además, con unos tiempos de respuesta bastante buenos y bueno, con unas distancias kilométricas, 250-300 kilómetros, que realmente para un señor que es un pintor o que hace un Amazon, pues, no necesita mucho más realmente, salvo que el vehículo trabajase a 3 turnos y tuvieses que hacer cargas rápidas, que eso sí que deteriora. Con lo cual es verdad que en este punto el mercado podríamos decir que ya está maduro, igual que los coches. Y que realmente, como suelen ser vehículos cautivos, siempre vuelven a base, con lo cual realmente la carga la vas a ejecutar tú en tus instalaciones. Y es cierto que aquí el gran problema que nos estamos encontrando ahora es, claro, la competitividad europea respecto a los vehículos que están viniendo de otros entornos. ¿De acuerdo? Si damos el salto a vehículo un poquito más pesado, ¿vale? Pasar de una furgoneta a lo que sería ya un 3,5, 7,5, es un mercado en el que de momento hay menos actores. ¿Por qué? Porque realmente es un mercado donde hay muchísimos menos vehículos y al haber menos vehículos, claro, los grandes productores no tienen centrado todavía su visión comercial y en el que empiezan a aparecer marcas extrañas, empresas de startup que han intentado hacia el eléctrico puro, etcétera, y que han ido desapareciendo por el camino por las grandes inversiones que tienen que ejecutar, ¿de acuerdo? Y marcas que han sido vinculadas a marcas como Iveco, etcétera, en el que es verdad que han hecho pues, como grandes imágenes de que ya tenían el hidrógeno, ya tenían la pila, etcétera, y luego han sido una especie de bluff que se han ido desmontando, ¿de acuerdo? Y que realmente siguen siendo empresas de investigación que están buscando capital, pero que no han conseguido tener éxito ninguna. Pero las grandes empresas asiáticas, en general, llevan mucho más años invirtiendo en la electrificación que nosotros. Entonces, sus vehículos están más avanzados, tanto a nivel de coche como a nivel de vehículo de distribución, porque ellos en sus entornos de sus ciudades es más sencillo. Con lo cual empiezan a aparecer ya actores de estas características, vehículos de 3,5, 7,5, en este caso, por ejemplo, este vehículo
y es un vehículo bitemperatura, está diseñado para distribución, digamos, urbana con distintas temperaturas. Es un vehículo que ya hace 200 kilómetros y que su coste, sin chasis, etcétera, se asemeja muchísimo al de un vehículo diésel. Con lo cual este vehículo ya está en condiciones de competir con un vehículo diésel estándar. Hacen ratios kilométricos igual de 200-220 kilómetros. Todavía le falta ese salto para mí de llegar a los 360, que más o menos lo que una gran ciudad como Madrid necesita, o Barcelona, pero para un Valladolid, un Zaragoza, un Málaga, es un vehículo que trabaja perfectamente y que además ya tienen muchas unidades implantadas en Europa y que realmente están consiguiendo que el producto salga adelante. ¿De acuerdo? Además es un vehículo que normalmente en sus rutas no necesita estar trabajando 24 horas. Es raro que esos vehículos los tengamos en alta explotación. Suelen hacer 2 turnos, con lo cual sí que nos da tiempo en los descansos a poder cargarlos por lo menos 35-40 minutos. Sin embargo, si damos el salto a lo que habéis visto antes de todos los procesos, si ahora vamos a un vehículo pesado, que al final es el mayor porcentual de nuestra flota, nos encontramos con gráficas como estas, en el que un tráiler, para que os hagáis una idea, tiene un coste de unos 380.000 euros, más o menos. Los tiempos de conducción de uno de nuestros conductores con tacógrafo, 9 horas, más o menos, ¿de acuerdo? Tiempo de carga, si es carga rápida, unos 45 minutos, eso de tirar la batería, con lo cual deberíamos ir a 3 horas y media. Eso implica que si el vehículo, para ser productivo y tener retorno de inversión, tiene que trabajar varios turnos, este caso, que es un caso real de una fábrica de electrodomésticos, lo que se intenta es que el camión no pare. Hay una planificación de su sistema de producción, del TAC, y de toda la forma entrega materia prima, recogida de electrodoméstico terminado. El vehículo además va equipado con un sistema de carga-descarga automática y solo para 3 minutos para hacer la carga-descarga. Y pierde durante todo el día 6 minutos de producción. Hay 10 vehículos como esos en alta producción trabajando, con lo cual era un entorno perfecto para introducir, nosotros llamamos ATEL o lanzaderas, para introducir la electrificación en ese elemento. Estas pruebas, por ejemplo, se han hecho con un equipo Volvo, un buen camión, o sea, es tecnológicamente de los mejores, y capaz de hacer 380 kilómetros. Además, en este caso, es un movimiento de 40 kilómetros por ciclo dentro de un entorno de una ciudad, realmente, pues las fábricas están en ese entorno, y moviéndose durante las 24 horas del día. ¿Qué nos encontramos? Con que el vehículo, en este caso, no se ha podido poner a trabajar 3 turnos, solo ha podido trabajar 2. Que la carga de batería arranca en un momento del día y nos ha obligado a cambiar los turnos de descanso para que el vehículo pudiese llegar a su ciclo de carga y aguantase hasta el final del día, y que al final del día, si os fijáis, aun haciendo las cargas intermedias, y es cierto que en este caso el cargador es un cargador de gama baja, 50 kilovatios no debería ser lo suficiente, pero es verdad que para hacer los testeos ha habido que llevarlo a todos los extremos, 50, 150 y luego hacia arriba. Y es verdad que conseguir muchas veces más de 150 en algunos sitios es complejo. Y si os fijáis, el camión termina el ciclo del día con 7 kilómetros de capacidad. En este caso, además, ha habido que formar al conductor, porque no se conduce igual, el cómo se regenera con la inercia, la capacidad, etc. Pero es un caso en los que realmente, con 380 kilómetros, la electrificación en un tráiler sería capaz de sustituir ya nuestras operativas. ¿Dónde tenemos aquí las dos grandes problemáticas? Coste del vehículo, coste del combustible. Si consigues, en este caso, recuperar el coste de la energía generándotelo tú, una variable en este caso muy alta, porque estos vehículos consumen bastante diarios, haría que el retorno de inversión del proyecto podría tener el mismo periodo que un vehículo estándar, pero siempre iríamos entre un 20 y un 25% más caro de producción, día de hoy, ¿vale? Esto hace 3 años era impensable. Sin embargo, hemos conseguido reducir hasta el 25%, con lo cual un tráiler ya tendría esa situación amigable. Y luego os digo una pega que todavía tiene, que creo que este año se ha conseguido superar también, ¿vale? Esto es muy importante, lo que hemos estado hablando. ¿Por qué? Porque un consumo de un vehículo de estos son unos 34 litros. Sin embargo, a nivel eléctrico, tú estás en 101 kilovatios. Eso significa que realmente es un tercio de tu coste de producción. O sea, un vehículo eléctrico y en un tráiler pesado es mucho más eficiente en el consumo. O sea, esta diferencia en coste, si hablásemos un kilovatio medio bueno a 0,14, 0,15, estarías hablando de que estarías básicamente rodando a 15 euros respecto a un diésel de 1,40. O sea, estarías rodando básicamente 30 euros por debajo.
Si haces muchos kilómetros, esto es muy relevante. Y esto al final viene producido porque es verdad que un vehículo eléctrico es mucho más eficiente en sí el motor que un vehículo de combustión, ¿vale? Y es cierto que, bueno, que toda la parte de reducción de CO2 es obvia. Y aparte tiene una ventaja mucho añadida, y es que el mantenimiento de un vehículo eléctrico es mucho menor también, porque hay muchas menos piezas de rozamiento. ¿De acuerdo? Vale. Venga. Ese mismo vehículo, bueno, con otra gama, se ha puesto en producción entre 3 marcas. 3 grandes marcas para hacer sus comparaciones: Scania, Mercedes y Renault. Haciendo movimientos entre, bueno, no iba a decir la compañía, pero sale ahí, así que no la he tachado, perdonad. Intentando hacer movimientos entre estas grandes empresas, están haciendo muchísimo esfuerzo por llegar al net cero. Entonces, sus plantas están trabajando ya para ser capaces de generar energía y tener, digamos, emisiones cero en 2030. Van muy avanzados y lo que están haciendo es que los operadores, como uno de nuestros diferenciales, les acompañemos en el camino. ¿De acuerdo? Entonces, llevamos 2 años intentando implantar vehículos de bajas emisiones dentro de sus entornos. Para la parte de distribución capilar ha sido más sencillo, para lo que son los movimientos entre sus fábricas es más complejo, porque al final, cuando estás dentro de la ciudad, es relativamente fácil, como habéis visto, en un sátil ponerlo, pero en este caso que estamos hablando de vehículos que tienen que salir a carretera, y además un país como España, en el que nuestras distancias kilométricas son relativamente elevadas y que nuestras diferencias, digamos, en altitudes son complejas, con lo cual eso al vehículo le afecta muchísimo. ¿De acuerdo? Y además sumamos que nuestras diferencias de temperatura son altas también. Ahí podemos estar en Bilbao a 0 grados y en Sevilla ese mismo día estar a 20 grados. Y eso al vehículo le afecta muchísimo también. Con lo cual, para hacer todas las simulaciones de capacidad, esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿De acuerdo? En este caso estamos hablando de básicamente hacer 570 kilómetros al día con un vehículo. O sea, no llegaríamos ni siquiera al estándar de producción y además tenemos la complejidad de que los enchufes o están dentro de las fábricas o es imposible ejecutarlo. Con lo cual, realmente en este proyecto hemos sido incapaces de poner la electrificación en producción. Seguimos trabajando en ello, pero de momento es complejo que en una actividad como esta el vehículo todavía sea productivo. Y además estamos hablando de consumos bastante buenos, porque en carretera el vehículo todavía mejora más su consumo y además en este caso es verdad que va con poco peso y vuelve con mucho peso. Pero, aun modificando los tiempos de carga-descarga, poniendo una plataforma stand-by y teniendo un cargador en origen y destino, somos incapaces del que el vehículo todavía sea productivo. Con lo cual, si os fijáis, en un mismo entorno logístico, un vehículo de 7,5, decimos que ya sí, habéis visto los números, un vehículo en un shuttle podría ser, un vehículo en carretera, de momento, no termina todavía de encajarnos, ¿de acuerdo? Venga. Bueno, pues si luego queréis ver los datos, hemos puesto los datos reales de lo que es, porque veáis que al final las motorizaciones de las grandes marcas van muy, muy a la par, en cómo están consumiendo, en cómo hacen las curvas de reducción. En general son bastante similares y la calidad de los vehículos en general es bastante buena de todo lo que hay en el mercado, ¿vale? Y sí que es cierto que la gran pega hasta la tecnología que había hasta este año es que si un vehículo como este en ese recorrido hace 150.000 kilómetros al año, significa que al tercer año la batería va a reducir un 20% su vida útil por mucho que la mantengas, por la tecnología que se empleaba hasta ahora. Eso implica que, claro, yo bajo de 350 kilómetros de autonomía a 280, con lo cual el proyecto se me hace ya todavía más complejo. Y además el vehículo pierde todo su valor, con lo cual la electrificación en este modelo logístico, hasta hace un año, por mucho que nos emperrásemos, no tenía sentido. O sea, un vehículo que vive 450.000 kilómetros con un coste tan alto y que no soy capaz de producir, era complicado, ¿vale? Sin embargo, este año el ciclo ha cambiado. Los 3 grandes operadores que están liderando la parte de electrificación han anunciado ya pues, la salida de sus vehículos. En este caso, esto es un Eactros. Este vehículo garantiza una batería de más de 1 millón de kilómetros, o sea, en su vida. Estás hablando de autonomías estimadas de 520, ya reales. Nosotros hemos estado probando y llegamos a 540, 550, ya tenemos las primeras pruebas hechas con ellos, con distancias más o menos óptimas. Es cierto que ellos hablan de que la recuperación monetaria podría llegar a ser real, pero es verdad que el vehículo todavía sigue siendo caro. Pero es verdad que este vehículo, con esos kilometrajes, los tiempos de carga-descarga que tiene la batería y lo que pide la batería,
ya está en un grado de competitividad muy bueno contra un tráiler estándar y que en determinados proyectos ya es factible. De hecho, nosotros estamos haciendo muchas pruebas con esta compañía y con estos vehículos y la idea es que ahora en julio tendremos todo hasta final de año en Portugal uno trabajando y los números están siendo muy buenos. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto, digamos que es otro pasito más hacia la electrificación, en el que ya lo vuelve a situar en un punto muy bueno. ¿De acuerdo? Venga. Bueno, aquí tenéis un poco los números de cómo más o menos gestionaría y como veis, como el ciclo ya de la curva es totalmente diferente. Sí que es cierto que la energía consumida cambia y que el tipo de cargadores que necesitamos es mucho más potente, porque si no, no somos capaces de cargarlos, ¿de acuerdo? Venga, más. Bueno, os he intentado hacer una comparativa, intentando abstraerla de las marcas, porque aquí cada uno, sino al final cada uno lleva el gato a donde quiere, porque se vea realmente dónde debería estar el ciclo, digamos, el final de ciclo de vida de un vehículo, tanto eléctrico como batería, y realmente dónde debería estar la parte comparativa y dónde realmente recuperaríamos como operadores la inversión en ese vehículo, ¿de acuerdo? Y es verdad que en todas las fórmulas se están intentando ya meter toda la parte de emisión, porque al final realmente va a ser un peso añadido, ¿sabes?, que tendremos que meter en nuestras ecuaciones. Y es verdad que ellos hablan ya de 10 kilómetros, o sea, 10 años para recuperar la inversión de ese vehículo. ¿Qué ocurre? Que para nosotros como operadores, si estamos en alta producción, realmente nuestros vehículos tienen una vida máxima de 6 años. Entonces, todavía nos queda ese pasito más, que yo creo que se conseguirá. De hecho, seguimos haciendo pruebas, y en el que la electrificación ya realmente llegará a ser un éxito para muchos de nuestros entornos. ¿De acuerdo? Mientras, ¿qué estamos haciendo? Bueno, la electrificación va a ser un ejemplo claro, y tenemos muy claro que la última milla va a ser. Y es verdad que creemos ahora en un futuro multitecnología, porque es verdad que el gas había desaparecido, pero con todo el tema ahora de los BIOS, la generación, etcétera, pues parece que los vehículos de gas vuelven a tener su cierto peso. Y es cierto que en España los vehículos de gas nunca han tenido gran relevancia, o sea, así como en otros países de Europa hay mucha más implantación, con lo cual nosotros realmente hemos dado el salto a pruebas eléctricas y hidrógeno, porque creemos en la bondad del hidrógeno para todo lo que es el transporte pesado en el futuro, por las bondades de carga, etcétera, ¿de acuerdo? En este caso, nosotros llevamos un año y algo de proyecto de hidrógeno dentro de nuestros centros logísticos en movimientos internos, y en enero de este año dimos el salto ya hacia la carretera y fuimos uno de los primeros operadores en implantar un vehículo de hidrógeno haciendo un movimiento entre Barcelona, Zaragoza y Madrid, ¿vale? Es cierto que no es un vehículo de hidrógeno puro todavía, ¿vale? En este caso se basa en la tecnología del vehículo que veis detrás, que es el que ha ganado durante 2 años seguidos el París-Dakar. Entonces, es un motor de combustión reconvertido para poder utilizar hidrógeno. Entonces, lo que hace es inyecta cerca del 50% en hidrógeno, el naranja inyecta más que el mío llega hasta el 50%, y el resto utiliza biocombustible, lo cual significa, claro, que lo que se estaba buscando es la capacidad de reutilizar vehículos ya existentes para darles una segunda vida y tener entornos de test para poder probar el hidrógeno dentro de nuestros entornos productivos, porque es difícil conseguir vehículos externos. Este vehículo lleva 6 meses básicamente trabajando, estamos bastante contentos con él, y es verdad que la parte, digamos, de reducción de consumos ha sido evidente, la parte de emisiones también, y de hecho, bueno, nos han dado varios premios al proyecto de innovación, ¿de acuerdo? Y es un vehículo con el que estamos muy satisfechos porque realmente nos está ayudando a que nuestro personal pierda el miedo a la parte, digamos, de utilización de vehículos eléctricos y tenga el conocimiento, pierdan el miedo a lo que es dispensar hidrógeno, montarse en un vehículo de hidrógeno, hacer la carga, y nuestros talleres están aprendiendo ya a testear la tecnología y poder, corregir los fallos que hay en nuestros vehículos, ¿de acuerdo? Este es el siguiente vehículo que ellos van a tener en producción, pues lo estamos haciendo con una empresa de ingeniería de Barcelona, que es un vehículo para precero, que es un vehículo de recogida de residuos. Ese sí que ya es pila de combustible 100%, que seríamos, digamos, el salto al que volveremos nosotros después de haber probado este hasta septiembre, octubre, y entonces ya nacerá el de pila de combustible, que realmente es un vehículo eléctrico. Lo que pasa es que en vez de una macrobatería, lo que ya es un depósito de hidrógeno, que es alimentar la batería para que el vehículo produzca. Y eso para nosotros es muy importante, porque realmente reducimos mucho el tonelaje del vehículo. Y eso nos permite, ahora la ley nos permite ir con baterías más pesadas y que no cuenten la tara general, pero eso llegará un momento en el que se acabará. Con lo cual necesitamos que el vehículo sea más ligero para que consuma menos, ¿de acuerdo? Venga. Una más y ya no doy más el coñazo, ¿vale? Venga.
aquí, si os habéis fijado, había 3 elementos fundamentales que os he dicho. Mercado, digamos, de las emisiones de CO2, mercado, digamos, de la eficiencia energética. Y aquí, nuevamente, para los que somos más profanos, digamos, de la diferenciación entre lo particular y lo privado, nos vuelven a liar la cabeza porque se nos habla de MOVES, pero a su vez se nos habla de eficiencia energética, cuando realmente el MOVES es para los usuarios de a pie, aunque hasta hace 2 años realmente lo teníamos en la industria también, y pasamos a la parte, digamos, de eficiencia energética. ¿Eso qué significa? Que antes, digamos, que te comprabas un vehículo, puede ser que hubiese una ayuda, es verdad que en los trailers no nos llegaban nunca, pero bueno, pero se supone que estaban planteadas, y que es verdad que en el caso de los operadores logísticos el sector pesado no ha tenido nada de éxito porque por el coste del vehículo y el retorno de la inversión realmente no conseguíamos llegar a producir, con lo cual la ayuda ha sido más para achatarrar vehículos que para que electrificásemos nuestras flotas. Esto le han intentado dar una vuelta y lo han intentado llevar hacia eficiencia energética, es decir, bueno, tú como operador, como ya estás trabajando en la línea de mejorar, si intento llevarte al concepto de que si reduces energía yo te la compro, esto es directo. Con lo cual se supone que la ayuda sería más sencilla, ¿vale? Con lo cual el modelo ha terminado, bueno, esta es la ficha 050, en el que si tú sustituyes un vehículo de combustión por uno eléctrico, se hace un cálculo de la diferencia de consumo, que habéis visto que es básicamente 1/3, y esa diferencia en consumo energético se te abona monetariamente el primer año. Que es verdad que aquí estamos otra vez en una diferencia. Europa no lo hace así, Europa lo hace por la vida total del vehículo dividida en su amortización y España lo hace por el valor del primer año. Bueno, pero sí que es cierto que nace con el concepto de incentivar que operadores como nosotros sigamos trabajando en proyectos como estos y lleguemos a una implantación, digamos, de la eliminación del combustible e implantemos nuevas tecnologías, electrificaciones o similares. Bueno, y esto es un poco todo. He intentado guiaros por los distintos conceptos por los que la electrificación todavía no es un éxito para nosotros, y porque vieseis los pilares de costes fundamentales y un poco cuál es el estado del arte todavía, y que, bueno, nosotros yo creo que tenemos fe de que en breves va a haber un salto de electrificación bastante importante a lo largo, yo creo, del año que viene ya. Este año ya hemos hecho muchas cosas, buenos pasos. El año que viene ya veremos la milla capilar bastante más electrificada. Y es verdad que para la parte más pesada seguimos probando, pero todavía creo que nos va a quedar un poquito, ¿vale?